De autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Hola, hola, y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más de todas las situaciones que pudiesen afectar a la vida de una persona con autismo. Y obviamente al saber más podemos tomar mejores decisiones para darle una mejor calidad de vida a nuestros chiquitines, angelitos y hermosos. Muy bien. Entonces, hoy tengo un tema muy especial y sabemos que, claro, siempre la mamá de un niño con autismo es una persona muy especial porque obviamente ella lo tuvo en su vientre y a veces nos hacemos preguntas. Pero la pregunta de hoy que me hicieron es que, ¿qué versículos bíblicos serían buenos para poder regalarles a las mamás especiales? Y hice una colección de los versículos bíblicos, los cuales también voy a leerlos para que tú los puedas tener allí y compartirlos con estas mamás tan especiales. Son buenos para orar, son buenos para rezar, no sé cómo tú lo digas en tu fe, pero son buenos también para escribirlos en una tarjeta o agradecerle a la mamá eh, leyéndoselos o bien mandándole un texto. Son maneras importantes de saber que también en la palabra de Dios, en la Biblia y en el corazón de Dios, la mamá de un niño con autismo es una persona muy especial. Recuerda que esta mamá fue designada desde el cielo a ser la mamá de un personaje especial. O sea que ella también tiene que ser muy, pero muy especial. Así que eso es muy importante que lo puedas entender. Muy bien, entonces te voy a dar unos cuantos versículos bíblicos de los más lindos, pero también te voy a explicar cómo poder usarlos, como te dije, en un texto y siempre traer una palabra de aliento a esta mamá que trabaja como por 100 personas, ¿no? 24/7, 30 días al mes o 31 o 27, 28 de acuerdo al mes que sea, y 365 días al año, pero toda su vida. Porque a lo mejor una mamá que tiene un niño neurotípico trabaja por un tiempo, lo tiene en su casa por un tiempo, luego el niño se va, pero los niños especiales generalmente quedan viviendo con los familiares más cercanos y esta es muchas veces la mamá. Muy bien, vamos a ir entonces a estos versículos bíblicos que son unas palabras de mucho aliento que realzan la belleza de cualquier madre, ¿no? Y hay mujeres que no tienen hijos, que pudieran tener hijos espirituales o hijos adoptivos, o bien también que tengan personas en su familia las cuales estén cuidando ellas como sus hijos. Así que también para ellas van estos versículos bíblicos. Proverbios 31:29. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Y claro, cuando hablamos de una mamá y las proezas que esta mamá tiene que pasar con el entrenamiento, con la eh, habilitación del niño, la rehabilitación del niño, la recuperación del niño, es una proeza simplemente levantarse cada día y enfrentar todos los desafíos que ese día trae, multiplicados por 100, diríamos, ¿no? Porque obviamente no es una vida normal la que esta mamá vive, sino una vida sobrenatural. Qué lindo. Proverbios 31:30. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme a Dios es digna de alabanza y de admiración. Y esto es algo muy lindo porque estos versículos para las madres, para festejar el Día de la Madre, para festejar el cumpleaños de la mamá, para mandarle en una tarjeta o en un texto o en una fotografía, le realza su belleza. Las mamás corren el riesgo de olvidarse de sí mismas
y especialmente por largo tiempo, porque la recuperación de un niño con autismo no es de un día, no es de un año, no es de 2 años, no es un tratamiento que tiene un principio y un fin, sino que mientras viva esa persona especial, el tratamiento necesita estar andando, porque claro, muchas veces pudieran perder las habilidades que fueron ganando y entonces no solamente realzamos y festejamos al niño, sino a la mamá que está detrás de ese niño para fortalecerla y que siga luchando para que su hijito se mejore, ¿no? Hijito que a veces son adultos o son niños escondidos en un cuerpo de grande, ¿no? Pero su corazoncito sigue siendo como un niño pequeño, algunos van madurando más lento, otros más rápido, pero siempre para la mamá, todos los bebés, y aunque tenga 100 años, el bebé sigue siendo el bebé de mamá. Proverbios 11:16. La mujer bondadosa se gana el respeto, los hombres violentos solo ganan riquezas, que luego después las pierden, ¿no? Y este lo voy a leer otra vez, Proverbios 11:16. La mujer bondadosa se gana el respeto, los hombres violentos solo ganan riquezas. Primera de Pedro 3:3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. O sea que la mujer que tiene un espíritu suave y apacible, que claro que con los niños con autismo eso ayuda muchísimo el no responderle al niño cuando el niño está perturbado o está estresado o bien está ansioso por alguna situación, sino responderle con esa palabra suave y apacible, hace que el niño baje todos los decibeles de la frustración y la mamá pueda comunicarse con su hijo. Así que esta mujer que tiene ese espíritu suave y apacible tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué cosa, no? Parece tan insignificante que solamente una conducta que tenemos que hacer todos los días y todo el día, ¿no es cierto? O sea, en diferentes oportunidades de los días de esta mamá especial, básicamente el tener un espíritu suave y apacible que hace que sea de mucho valor delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y me encantaría saber cómo tú manejas los momentos de crisis de tu hijo, cómo tú bajas esos decibeles de tu hijo y cómo tú te mantienes en autocontrol, ¿no? Que es tan difícil cuando viene el niño y te pellizca o te muerde o se pone a gritar o se pone agresivo o hace un berrinche que te saca a ti, ¿no es cierto? Que te saca a ti de tu lugar de paz. Básicamente, cuando tú respondes, como este versículo bíblico dice, con suavidad y apacibilidad, o sea, que estés pacífica, ¿no es cierto? Hace que la situación enseguida, esa espuma, ese globo de furia, ¿no? Del niño, se reduzca a nada. Y eso solo hace una madre que tiene amor, una madre que ama, que puede ver más allá del berrinche pasajero que el niño tiene, que el niño necesita la ayuda de la mamá. Y este niño, obviamente, cuando hay una mamá que se puede controlar y que tiene la paciencia, la pasividad y la suavidad para responderle, puede lograr que el niño vaya avanzando de una manera muy especial, porque entonces ese niño no se queda en la crisis, tampoco la mamá se queda en la crisis y ambos pueden avanzar el día y no tener que cancelar ninguna de las actividades porque el berrinche haya ido a un lugar peligroso. Otro versículo bíblico muy bonito es Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye.
Y este versículo es súper importante. Creo que es un consejo que está en la palabra de Dios. No sé cuál sea tu religión, si tienes o no tienes, no importa, pero es una frase del rey Salomón que escribió con tanta sabiduría que en realidad sus padres, su mamá y su papá, le fueron inculcando de pequeño todos estos consejos de la sabiduría. Proverbios 14:1 entonces dice, la mujer sabia edifica su casa y con sus manos, ¿sí? Más la necia con sus manos la destruye. Si yo puedo parafrasear, significa que no voy a usar el versículo total como está escrito, como lo escribió el rey Salomón, sino como yo lo estaría diciendo. La mujer sabia edifica la casa, edifica al niño, edifica a este niño con autismo, le va edificando su porvenir, sus habilidades, su agenda, sus amistades, sus profesionales. La mujer sabia, la mamá sabia de este niño especial, es la constructora de la vida de este niño. Y claro, y es que la mamá pasa más tiempo. A veces son los papás, pero mayormente, digamos un 99.5%, es la mamá la que se encarga porque el papá se está encargando de trabajar, de traer la provisión y la mamá es la que se está encargando de toda la estructura que el niño necesita. Y como ves aquí en el libro de Proverbios 14:1, dice que la que tiene sabiduría, la mujer, la mamá de un niño especial que tiene sabiduría, entonces edifica no solamente su casa, sino a sus hijos, como proveyéndoles una estructura de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad, de avance, ¿no? En cambio, la mamá necia, la mamá que no presta atención a las recomendaciones de los médicos, de los patólogos, de las evaluaciones, de los maestros, la mamá que lo deja todo para que lo haga otro, la mamá que no se involucra en el tratamiento del niño, no porque no sepa, sino porque no quiere, porque hay muchas mamás que no saben, pero terminan siendo especialistas, ¿no es cierto? Porque quieren aprender a poder ayudar al niño en lo que sea, entonces se someten a los entrenamientos, se someten a las ideas, a las recomendaciones de los especialistas, pero esta mamá que es necia para sí misma y necia para los demás, porque una mamá que es necia demuestra necedad para sí misma, porque ella misma tampoco se cuida, porque al no cuidar el fruto de su vientre, tampoco ella se está cuidando a sí misma, porque lo que le pase a ese niño la va a afectar a ella definitivamente. Pero con sus manos destruye lo poco de la salud que el niño tiene. Y ahí vemos esos casos extremos que son tan tristes, ¿no es cierto? Viendo que el niño pudiera desarrollarse, la mamá le niega la posibilidad de desarrollarse por su necedad personal. Para esas mamás, pues básicamente lo que que le decimos es que se den la oportunidad, porque cuando el niño es feliz, la mamá va a ser mucho más libre. Proverbios 9:11. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Aquí la palabra de Dios dice que por Dios se aumentan los días. Y claro, cuando vivimos esos días en esa sabiduría y muchos años de vida te serán añadidos cuando vives con la sabiduría en Dios y sabes que el único dador de vida es Dios, no hay otro. Otro versículo bíblico, Salmo 22-4, que te envié ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Y eso es lo que yo también te deseo, que Dios te envíe ayuda desde el cielo. Esos personajes y esas personas que necesitas para poder llevar adelante la tarea maravillosa de criar a un niño con autismo. Y que desde Sión te dé su apoyo, desde el mismo centro del trono de Dios, te dé Dios el apoyo que necesitas, la salud que necesitas, la fuerza, la instrucción, la herramienta, las personas, las capacidades
y la claridad mental para decidir para el mejor interés de tu hijo. También deseo que se acuerdes de todas las veces que tú diste limosnas, ofrendas, donaciones a la obra de Dios, que permitiste a través de esa bendición financiera ayudar a otros y que el evangelio de la salvación corra a través del mundo. O sea, que Dios se acuerde de esas tantas veces que le diste de comer al pobre, que sanaste a otro enfermo que no era tu hijo, ¿no es cierto? Que diste de comer a otras personas que no fuera tu familia. Y me encanta esto. Y claro, yo sé que Dios pone en el núcleo familiar a este ángel especial que tiene ahora autismo, pero que es tocado por el cielo para llevar una vida completamente diferente de lo que pudiera ser típico. Y tengo que ver que tanto la simiente como el vientre donde este niño fue formado por Dios son especiales. Es que tú quieras ver esa especialidad que Dios te dio. Es que tú quieras ver tanto el papá como la mamá, que son especiales para Dios. Lo peor que le puede pasar a un niño con autismo es que los padres nieguen el diagnóstico, nieguen que tienen un niño especial y no hagan nada por él. Eso es lo peor que le pueda pasar, porque Dios puso este ángel en el seno de este hogar porque confía que ambos padres, o por lo menos uno, va a echar adelante el propósito de Dios en esta vida. Y cuando echamos el propósito de Dios en esta vida, el cielo te aplaude y te envía bendiciones que no solamente son dinero a lo mejor en tu cuenta, sino también diferentes maneras de encontrar la felicidad en cosas tan sencillas como la sonrisa de un niño. También deseo que Él acepte tus sacrificios. Este sacrificio que tú haces, a lo mejor de dormir menos horas, de comer comida fría, de vestirte con ropa usada para poder guardar dinero para las terapias de tu hijo, de poder hacer una agenda arriba de la agenda de tu hijo, que tengas que trabajar de la casa, que hayas renunciado a partes de tu vida profesional, pero adaptaste tu vida profesional a hacerlo de una manera más funcional para la vida del niño. Y yo quiero que Dios acepte esos sacrificios que no bien solamente Dios los ve. Ni siquiera a lo mejor recibes validación de tu familia, ni la familia tuya entiende el esfuerzo que estás haciendo. Cuando toman por sentado que lo que estás haciendo es normal hasta que te ven haciendo y te dicen, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué no te sientas un minuto? Bueno, porque tú corres para que el día pueda tener la bendición de evitar conductas estereotipadas repetitivas, evitar una regresión en el niño, o sea que tú trabajas 24/7. También deseo que te conceda lo que tu corazón desea. Y ahí, ¿qué desearía una mamá de un niño con autismo? Si tú me preguntas a mí, yo creo que mi primera lista es que Dios ni siquiera que lo sane, sino que le dé una vida funcional a mi hijo, que mi hijo pueda cumplir el sueño de Dios. Esa sería mi primera meta, ¿no? O sea, que la capacidad que él tiene, que se pueda desarrollar y pueda ser independiente, porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Todas las madres, que nuestros hijos puedan prosperar, puedan seguir adelante, puedan hacer sus vidas propias. Y eso es lo que yo deseo, y que tenga salud, obviamente, salud de todo tipo, física, emocional, espiritual y mental, sí, eso es muy importante. Y que también yo deseo que se cumplan todos tus planes y los planes de Dios que son para bien, obviamente. Bueno, vamos a otro versículo más, ¿sí? Este está en Sofonías 3:17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Qué lindo, ¿no? Este versículo bíblico en el libro de Sofonías, que no es un libro muy famoso, y me gustaría saber, sé que este no es el tópico que generalmente hacemos en este programa, pero vi que les gustó tanto y entonces quise pues traer esta para celebrar las mamás, los cumpleaños de las madres, algo que es especial, que a veces no sabemos qué regalar y puede ser que este video
pudiera ser el regalo que le mandes a una mamá especial. Mira, estas palabras son para ti, ¿no? Así que creo que vale la pena. Sofonías 3:17, como te dije, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos. Números 6:24-26. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Esa es la bendición sacerdotal. Es lo último que se dice en un servicio, en una misa. Básicamente algunos sacerdotes, pastores y líderes lo usan, otros no. Pero esto es, Moisés bendijo al pueblo luego que terminó la tarea y dijo así, que el Señor te bendiga y te guarde. Qué lindo, ¿no? Que Dios te bendiga. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Y el último, así estamos, Proverbios 18:22. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Claro, y quien haya esposa, haya el bien. En la Reina Valera dice, sí. Y una esposa que está señalada por Dios a ser mamá de un niño especial, eso es algo grande. Es el bien de Dios en esa familia. El bien de Dios escogida por el cielo para correr una carrera sobrenatural, una carrera especial. Una carrera para escuadrones secretos, para gente especializada, que no hay muchos que la puedan correr y llegar hasta el final. Pero tú vas a poder. Y me encantaría saber tus comentarios, si te gustaron este programa de versículos bíblicos, y espero que puedas añadir más. Me gustaría que añadas más versículos que pudieran enviarse a las mamás especiales de niños especiales, súper especiales. Muy bien, si tienes preguntas, acuérdate que te puedes contactar conmigo a través de mi página silvanaarmentano.com y ahí enviarme en la página de contactos tus preguntas, tus necesidades. También debajo de los videos puedes escribir y debajo de los artículos también puedes escribir tus comentarios y tus añadiduras, ¿no? Y tu valor agregado que agregas a cada programa y a cada video. Me encantaría que puedas compartir este contenido a muchas otras personas y sé que será de mucha, pero mucha alegría y de mucho aprovecho. Muy bien, yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Y recuerda que nos vemos muy prontito, así que quédate ahí porque vengo con mucho más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.